Amigos de la provincia, buenas tardes y bienvenidos. Comenzamos una nueva edición Bien Vivir por una Vida Sana, acompañándolos como cada jueves, una hora con diversas propuestas, hablando de la prevención. Una tarde realmente muy fría, no solamente en nuestra zona, sino en toda la provincia. Lo venía anunciando el Servicio Meteorológico, intensas nevadas se han registrado en la zona cordillerana y tenemos muy baja sensación térmica a esta hora en la capital provincial. Pero acá estamos para acompañarlos, para ponerle un poco de calor a esta tarde y con mucha información, con muchos temas para tratar, acompañándolos junto a todo el equipo de la televisión pública. La propuesta, que se queden con nosotros desde ahora y hasta las 19. Los temas son los siguientes. Automedicación. Ustedes, de que va a la farmacia y pide lo que le parece, bueno, está mal. Vamos a hablar de este tema en detalle. El bullying, la violencia en la escuela, una problemática de la cual mucho se habla. Ahora se la conoce con este nombre, pero existe sin dudas hace mucho, pero mucho tiempo. ¿Escucharon hablar del RPG? Es la reeducación postural. Vamos a conocer detalles de esta técnica. Todo esto y mucho más en esta edición de Bien Vivir por una Vida Sana, acompañándolos cada jueves a partir de la hora 18. Estamos además en la época justa. Uno quizás comienza con alguna rinitis, con alguna molestia, como me pasa a mí hoy, alguna molestia en la garganta. ¿Y quién no ha hecho alguna vez o quién no ha cometido ese error de ir a la farmacia, decirle al farmacéutico más o menos cuáles son los síntomas, o directamente solicitar algún remedio porque uno cree que tiene el mismo síntoma que en otra ocasión y como el médico le dio algo, va y pide lo mismo? O uno recurre a esa caja de remedios que todos solemos tener en nuestra casa y a tomar lo que nos parezca. Eso es la automedicación y eso es algo que está mal y que puede traernos consecuencias graves a nuestro organismo. Vamos a saludar al primer invitado de esta tarde. Está con nosotros el médico clínico David Kichi Williams. David, buenas tardes y gracias por estar aquí con nosotros. Buenas tardes, gracias a ustedes por invitarme. Automedicación, qué tema, ¿no? Qué tema en el cual todos hemos incurrido en alguna vez. Especialmente los médicos. ¿En serio? ¿Especialmente Sí. los médicos? Realmente la automedicación hay que distinguir un poco porque no todo es malo en la automedicación. Lo que pasa es que está mal reglamentada, estamos mal educados y bueno, hay una falta por ahí de políticas a nivel nacional al respecto, pero hay países en los cuales está mejor regulada y se estimula la automedicación con la educación debida del paciente, del farmacéutico, o del empleado de farmacia, que es el que a veces da la medicación. Y hay casos en los cuales uno puede automedicarse, por ejemplo, síntomas banales o a la espera de ver al médico o para calmar una cefalea ya conocida, no una cefalea nueva, pero una lumbalgia ya conocida, que uno tiene habitualmente, sería legítimo habiendo sido primero educado por el enfermo, por el médico, o hay síntomas banales que pueden calmarse con medicamentos relativamente banales. Yo siempre digo que, le digo al paciente que no hay una línea muy delgada entre medicamento y tóxico. No hay sustancia farmacológica e incluso medicina natural, llamémoslo así, que no puede hacer daño. Y la diferencia entre las dos, la línea que las separa es muy delgada. Y también depende del efecto que uno busque. Si yo le doy un antiinflamatorio a un paciente con una lumbalgia, estoy por ahí medicándolo. Si le doy a ese mismo paciente que no tiene diagnosticado un cáncer, le doy una quimioterapia, lo estoy intoxicando. Claro. Y sin embargo, el mismo medicamento quimioterápico dado a un paciente con un cáncer puede salvar la vida o prolongársela o mejorarle síntomas, ¿cierto? Y también tendrá que ver las dosis que uno ingiere, ¿no? Desde luego. Por ejemplo, los males estomacales. Hay muchísimos remedios que quizás inclusive son de venta bajo receta, pero como a uno le quedaron de alguna ocasión anterior, los usan. Recurre a eso. Sí, hay un problema que tiene que mucho en los países llamados del tercer mundo. No hay una reglamentación, por ejemplo, en la publicidad. Hay medicamentos como los antiespasmódicos, diosina, diferentes tipos de antiespasmódicos, no voy a decir marcas,
que son muy conocidos y que tienen propaganda que no debieran tenerla, porque tienen muy pocas indicaciones reales. Hay síntomas abdominales o genitourinarios o, bueno, en el caso de las menstruales, por ejemplo, para los cuales se los usa, y hay antiinflamatorios con menos efectos adversos y que realmente tienen el mismo efecto, o por ahí en ocasión un poquito más lento, pero no con tantos efectos adversos. Un ejemplo claro me parece que es cuando las mujeres estamos embarazadas, que no podemos tomar absolutamente nada, quizás una buscapina simple como máximo. Y bueno, ahí tenemos un claro ejemplo, ¿no? de los cuidados que hay que tener. Yo no iba a decir marcas. Sí, saludamos. Está el Propinox también, que es una marca, es un medicamento de marca muy conocido también. El Propinox es la droga, el nombre farmacológico. La embarazada es un caso muy especial, así como los chicos pequeños y como los ancianos, ¿no? Son tres grupos de personas con diferentes condiciones metabólicas y de morbilidades, en el caso de los ancianos, que modifican no solamente las dosis, sino incluso hay medicamentos que se pueden dar en adultos de ambos sexos no embarazados, que a los niños muy pequeños les puede hacer daño. Claro. Y además es muy frecuente el uso de remedios caseros. Los remedios caseros pueden ser tóxicos. Claro, me dijo la tía de la abuela de la vecina que tal cosa hacía bien. Claro. Hay uno, aquí en nuestro medio, simplemente el Paico, que se consigue en la costa del río, es un medicamento que se usa para la gastritis, que en dosis altas o tomado reiteradamente puede producir gastritis hemorrágica, una toxicidad hepática, el anís estrellado, sí, que se usa para los cólicos de los bebés, no debiera usarse para los cólicos de los bebés, porque es realmente altamente tóxico para el riñón y para el hígado de un adulto desde ya, pero de un bebé con más razón. Esto por dar tan solo algunos ejemplos. Sabemos que los medicamentos, hay una nueva legislación, no se pueden vender en los kioscos, y también tenemos medicamentos de venta libre o bajo receta. Exacto. Lo invito a compartir un informe especial porque salimos a recorrer algunas farmacias y este es el testimonio de Eduardo González. La automedicación es lo que la gente cada vez más hace como ejercicio, como forma, como comodidad para evitar ir a un profesional médico, conociendo sus síntomas, ante alguna dificultad, opta por, como lo dice la palabra, ¿no?, automedicarse. O sea, compra un medicamento, o si lo tiene en su casa, simplemente va al botiquín y lo toma. Lo que en tiempos no muy lejanos, no hablemos de más de 20, 30 años, no pasaba de ser una aspirina o un bicarbonato ante una indigestión o un ataque de acidez estomacal por haber comido de más, se ha ido modernizando de alguna forma, y aclaremos que el principal fomentador de eso es la industria farmacéutica, que al hacer determinada cantidad de propagandas incita a la gente al consumo. Ahí dice venta bajo receta y tiene un troquel identificatorio que es el que usa la obra social. Cuando compran con una receta, ese troquel va adherido para que la obra social tenga un comprobante de que fue entregado. La otra división son los llamados OTC, que son los medicamentos de venta libre, pero que son de venta libre en farmacia. Contrariamente, este medicamento que es de venta libre solamente tiene un código de barras a los fines comerciales y en la caja viene identificado como venta libre en farmacias. Acá en Chubut está legislado que ningún medicamento se puede vender fuera de la farmacia. Ahora, bien, convengamos que hay otros municipios, Capital Federal por ejemplo, donde
medicamentos de venta libre se pueden vender fuera de la farmacia en kioscos, supermercados. Eso, Salud Pública ha habilitado algunos, entre ellos aspirina, y ha ido subiendo la categoría, ya incorporó determinadas drogas como el ibuprofeno, el diclofenac, y lo que decíamos antes, cuando la gente tenía un episodio de acidez estomacal o de algún problema digestivo, tomaba bicarbonato, se fue complejizando, empezó la ranitidina, después el omeprazol, o sea, cada vez la industria presiona y Salud Pública acepta colocar como venta libre productos de mayor complejidad. Bueno, el testimonio de lo que sucede en la farmacia. Hablamos de la dipirona, los antibióticos. Hay que tener muchos cuidados, porque también está el caso de las veces que recurrimos a algunos remedios que nos han recetado, pero también hay que tener en cuenta cómo se toman las dosis, los remedios que tienen corticoides que hay que ir dejándolos de a poco. Es un tema amplio. Sí, hablando puntualmente de algunos medicamentos, hay medicamentos de venta libre en la Argentina que en otros países están prohibidos. La dipirona, desde el año 1977 o 78, no recuerdo, está prohibido en Estados Unidos. En los países escandinavos, Suecia, Dinamarca, también desde un poquito antes del año 80, porque tiene un riesgo muy importante, tan grave que supera cualquier indicación que pudiera tener, que es la granulocitosis. En los países del tercer mundo se habla de que es, yo creo que un poco por falta de estadísticas y no por una realidad, se habla de que es idiosincrática de las razas nórdicas, la reacción esta. La granulocitosis significa falta de glóbulos blancos por déficit de producción en la médula, y entonces el paciente se queda sin defensa frente a los gérmenes comunes, gérmenes que a otros no le harían nada, a ese paciente lo pueden llegar a matar o hacerlo sufrir mucho. Y yo tengo particularmente dos casos que por suerte no los había indicado yo, pero tengo dos casos en Trelew de granulocitosis por dipirona. Entonces he optado por ahí, no por no usarla, sino por usarla en caso extremo, y eso es casi nunca. Cuando un paciente tiene fiebre altísima, que el riesgo es muy importante por la fiebre, por ahí lo indico. Pero incluso hay marcas de combinaciones con dipirona que trata de usar la opción, que lleva ibuprofeno, que lleva otra droga. Después tenemos el uso de los antibióticos. El 80% de los cuadros de dolor de garganta, o sea, 8 de cada 10 pacientes no necesitan antibióticos. Sin embargo, el paciente me llega al consultorio porque la noche anterior empezó a doler la garganta tomando antibióticos ya. Y el tema es que, primero, hay criterios para dar un antibiótico. Claro. Entonces, si el paciente no puede, si el familiar o el mismo paciente cree que está tan grave que va a necesitar un antibiótico y no puede esperar 12 o 15 horas para ver al médico de cabecera, que se vayan a guardia. Pero no que usen antibiótico autoindicado, porque no solamente existe el riesgo de toxicidad sin beneficio, o de reacción alérgica sin beneficio, sino que los antibióticos están generando resistencia en el medio. Nosotros estamos usando exceso de antibióticos, a la larga o a la corta iba a llegar, pero estamos creando resistencia a antibióticos comunes porque estamos indicando los demás. El antibiótico mata los gérmenes sensibles en nuestro intestino y genera que sobrevivan los resistentes y proliferan, porque los otros no los controlan. Empeoramos la situación, básicamente. A nivel ambiental, cuando evacuamos, liberamos los gérmenes resistentes, y las bacterias tienen la capacidad de comunicarse genética, transmisión genética entre sí por plásmidos, un sistema que es, bueno, un sistema no sexual de comunicación que se comunica en la resistencia una a otra. Entonces estamos generando resistencia en el medio. Ya hay experimentos en animales de la provincia del Chubut como el guanaco o como el pejerrey que están teniendo Escherichia coli resistente a antibióticos comunes. Ah, mira. Tenemos antibióticos comunes como la trimetosulfa o como la ampicilina, que ya no sirven en infecciones urinarias. Tenemos casos de gonorrea resistente a todo tipo de antibióticos. Estafilococos resistentes a cefalosporinas en la piel de las personas. Esto es consecuencia, insisto, a la larga o la corta iba a llegar, porque 10 años más, 10 años menos iba a pasar, pero cuanto más tiempo sirva antibiótico, mejor. Estamos generando resistencia.
y también por el uso de antibióticos de amplio espectro en casos, y eso es un mea culpa que tenemos que tener todos los médicos, por ahí tenemos una muestra y damos la muestra en lugar de hacerle comprar al paciente el antibiótico más específico, por uso de antibióticos de amplio espectro en casos banales, que no lo hubieran requerido por ahí, una faringitis llevando ampicilina sulbactam, por ejemplo. Claro. Bueno, es un tema muy amplio que da para hablar mucho y también para hacer la especificidad de cada remedio, ¿no? Pero para tener en cuenta la consulta con el médico, no automedicarse porque podemos terminar con complicaciones graves para nuestra salud. David, muchas gracias por la visita. David Williams con nosotros en este primer bloque de Bien Vivir. Primera pausa y ya volvemos. Estamos con la nueva invitada, está con nosotros y en el próximo bloque vamos a conocer el testimonio de Fernanda Vilches. Vamos a hablar del bullying o bien violencia escolar. Primera pausa y ya volvemos. Retomamos esta edición Bien Vivir en vivo, acompañándolos y llegando a cada rincón de nuestra provincia a través de la señal provincial. Lo adelantábamos al comienzo de nuestro programa. Hay una problemática que sin dudas data de hace muchísimo tiempo. Hoy en día se la conoce como el bullying, la violencia escolar. Y hace muy poco se ha presentado un 0800, una línea gratuita donde los alumnos, los padres, parte del personal de los establecimientos educativos podrá hacer sus denuncias ante eventuales casos de esta problemática. Y hace falta concientizar sobre este tema porque quizás hay muchos casos que se naturalizan y que los alumnos lo sufren y mucho. El bullying se puede dar entre pares, se puede dar entre alumnos y docentes. Hay muchas distintas maneras de representarse este problema. Ya estamos con Fernanda Vilches aquí en los estudios. Fernanda, gracias por acompañarnos y bienvenida a Bien Vivir. Gracias a ustedes y buenas tardes para todos. Bueno, el bullying, ahora se lo denomina con esta palabra, pero es la violencia escolar y hay muchos casos, aunque muchas veces los chicos quizás no saben expresarlo o realmente no se dan cuenta que están siendo víctimas de esto, ¿no? Sí, en realidad forma parte de una problemática de época. Hoy por hoy nosotros denominamos a estas cuestiones del bullying, grooming, digamos a este tipo de agresiones o situaciones que tienen que ver tanto con lo presencial, físico-verbal o con el uso de tecnologías como acoso entre pares. Dentro de lo que se denomina acoso entre pares están como las diferentes formas de violencias que de alguna manera irrumpen y irrupcionan dentro del ámbito escolar. ¿Y cómo puede hacer un padre para detectar que su chico está sufriendo este problema en la escuela? Básicamente, en la escuela, el principal referente para detectar estas cuestiones tiene que ver con el lugar del docente, ¿sí? Está comprobado a través de estudios del Observatorio Argentino de Violencia que el hecho de la presencia de la figura de un adulto disminuye notablemente estas situaciones de vulnerabilidad o de violencia. En la escuela el referente es el docente, más allá de que en la casa también estas cuestiones se pueden acompañar desde el diálogo que se da en lo familiar. Claro, porque el chico manifestará, ¿no?, lo que le está pasando también. Manifiesta o puede no manifestarlo, pero hay una serie de síntomas que tienen que ver con un cambio de conductas por ahí repentinas o violentas que de alguna manera nos indican como padres que hay algo nuevo o algo distinto que está sucediendo. Entonces, este lugar de los adultos de alguna manera nos remite a reconstruir parte de todo ese escenario escolar o ver en qué ámbito, que no necesariamente tiene que ser el escolar, también puede ser el social, puede ser el vecindario, puede ser el club, los amigos, generan algún tipo de situación que de alguna manera incrementa situaciones de angustia o de violencia. Y esta línea, el 0800, que es el 0800 222 1197, sirve para recepcionar todo tipo de consultas o denuncias, ¿no?, de casos así. Este 0800 es una línea telefónica gratuita nacional que deriva al 0800 provincial, convivencia escolar. Básicamente se recepcionan todo tipo de consultas, se realizan todo tipo de orientaciones, y lo que tiende a hacer es, primeramente, a establecer una suerte de diálogo entre quien llama y consulta y el operador que atiende, que en este caso son profesionales psicólogos. Este 0800 es una estrategia más que se implementa desde el Ministerio de Educación para poder abordar aspectos que hacen en las instituciones escolares, básicamente la convivencia. Al ingresar el llamado,
el operador de alguna manera entra en diálogo, decodifica, establece el motivo de consulta, orienta, indaga y se comienza a trabajar este tipo de situación que a veces tiene que ver con una situación de acoso escolar, otras veces tienen que ver con una situación de violencia que se da, que no necesariamente tiene que ser una situación de acoso, sino entre adultos y docentes o entre docentes y alumnos. Otras veces se presentan situaciones de vulneración de derecho, como puede ser la discriminación, la marginalización o el maltrato, o otras veces también entran cuestiones que tienen que ver con la presunción de entradas con armas en la escuela. Básicamente estas 4 tipificaciones que se hicieron para trabajar el 0800 se hicieron previo a un trabajo en terreno a nivel nacional y después en esta reunión del Consejo Federal, que es la reunión de ministros de todas las provincias, se establece cuáles son las situaciones más prioritarias que irrumpen en el escolar y a partir de eso se comienza a instrumentar este 0800 como una forma de empezar a canalizar o centralizar este tipo de demandas que son bastante frecuentes o bastante comunes en los ámbitos educativos. ¿Se da en todos los niveles de la educación o quizás se generan estas situaciones en algún rango etario más específico? Básicamente se generan más en todo lo que es la prepubertad y la adolescencia. Estamos hablando alrededor de unos 11, 12 años, ¿sí? Donde comienzan a irrumpir otras cuestiones que tienen que ver con la evolución, con la adolescencia, con los cambios psicológicos, mentales, sociales, corporales, y muchas veces esto tiende a incrementarse llegado ya o irrumpiendo más la adolescencia o la juventud. Entonces la franja más complicada o más problemática por lo general es la del nivel adolescente o nivel secundario. No excluyen a los otros niveles, pero es el lugar de mayor frecuencia o mayor incidencia. Muy importante el diálogo en las casas, el diálogo constante también entre los alumnos y los docentes, que haya como un circuito comunicacional en todas las patas del ámbito educacional, ¿no? Tal cual. En realidad nosotros hablamos de un 0800 convivencia porque lo que intentamos hacer con este 0800 es generar esta suerte de encuentros, de lazos, de establecimientos de vínculos, a partir de los cuales se pueden empezar a mediatizar a través de la palabra situaciones que muchas veces irrumpen o que son vividas de una manera violenta. Entonces, lo que se tiende a trabajar o a centralizar tiene que ver justamente con facilitar aspectos convivenciales, entendiendo que esta convivencia tiene que ver con una cuestión de reciprocidades de partes, de responsabilidades de partes. ¿Y se habla de esto en las escuelas como para que sean los propios chicos entre ellos los que recapaciten? Se habla con los chicos en las escuelas, esto en realidad forma parte, todas estas líneas de trabajo de lo que es la política pública del Ministerio de Educación, tanto de Nación como de provincia, a cargo del ministro Rubén Zárate. En realidad, esto es un aspecto más que se viene trabajando en el marco de lo que es la Guía Federal de Intervenciones. Esta guía la empezamos a trabajar a partir del año pasado, presentan diferentes problemáticas también de tipo conflictivas que pueden irrumpir en lo escolar. A partir de ahí se establecen también una suerte de acuerdos escolares que se comienzan a trabajar en los niveles iniciales, primarios y secundarios. Se comienzan a trabajar talleres de participación con los alumnos, con los docentes, con los padres. Forma parte de un ejercicio mucho más integral de lo que implica tener o de lo que implica estar en la escuela y generar y formar comunidad. Y que todos tomen conciencia del sufrimiento que pueden llegar a padecer, ¿no? Si llegan a ser víctimas de bullying. Tal cual, del sufrimiento, y la idea es esta de poder justamente ir construyendo generaciones más sanas o generaciones más comprometidas. Entonces, partimos de que si trabajamos un sistema de protección de derechos donde intentamos promover o promovemos derechos, haciendo que los chicos cobren esta centralidad en el sistema, es una manera también de ir trabajando aspectos que hacen en la prevención. Entonces, esto de que tanto los niños o que la infancia tenga su lugar preponderante, de alguna manera también nos ayuda a ir trabajando una adolescencia más saludable o más feliz o ciudadanos más comprometidos para un futuro también. Un trabajo integral. Hay un tema muy interesante, Fernanda, que te invito a compartir también a la audiencia, que tiene que ver con esto, de que el bullying es una problemática de la cual si vos te alejás, terminás siendo un poco parte, y también la importancia de que sean los adultos los que se comprometan. Y además es un tema que tiene bastante ritmo, así que vamos a compartirlo en esta edición. Mamá,
Estoy frustrado, me cuesta hacer amigos y en la escuela todos dicen que soy raro y no sé si hago bien en contarlo y siento vergüenza, pero exploto y el colegio no le da mucha importancia. Son las 12 y preferiría no haber venido porque sé que a la salida me van a pegar de a 5 y otro día más. Escondiendo lastimaduras me pregunto si es normal que las cosas sean tan duras. No hay respuestas, no hay quien conteste, porque mi vieja solamente quiere que estudie y que no moleste. Papá, escúchame y por favor dame un consejo. Papá, escúchame, necesito tu consejo. Siento que exploto y que el alma me arde. Te juro que estoy mal y pienso en escaparme. Es la impotencia de ser uno contra todos. Ya no importa quién le cuente, me ignoran de todos modos. Siento que quiero escapar, estoy frustrado y tiene la culpa el que se abusa y el que mira hacia otro lado. Muchas gracias por alimentar con bronca y desamor este cuerpo y adolescente lleno de rencor. Si quieres hacer algo, exténdeme tu mano, escucha mi grito y ponete en la piel de este ser humano. Necesito que sientas como siento y entérate que si vos no haces nada también sos parte. No al bullying. La solución comienza cuando los adultos se comprometen. Informate en www.sinohacesnadasosparte.org. Si no haces nada, sos parte, y me parece que hay que también hacer hincapié en esto de que muchas veces son problemáticas que uno, no sé si la palabra es que las naturaliza, pero bueno, no pasa nada. Ahí veíamos en el video algunos ejemplos, cuando se ríen del compañerito y el chico se va triste, y así se comienza, ¿no? Y puede terminar en casos graves. Sí, el hecho de esto de, no sé si se naturaliza, en realidad no se naturaliza, pero de alguna manera cuando esto no es expresado, no es puesto en palabras, se legitima. Entonces esto que en un principio puede parecer como algo distinto, algo violento o algo atípico que hay que empezarlo a trabajar, en la repetición se torna como algo sintomático y comienza a ser o a reiterarse de manera frecuente. La idea justamente es poder entrar en una suerte de alerta o de prevención, pudiendo trabajar cada situación que se presenta de manera preventiva. Esto de alguna manera garantiza que esto no se cronifique ni se sistematice. Claro. Entonces evitamos instalar esta suerte de acoso entre pares o de conductas de este tipo repetitivas y violentas. Un trabajo integral, la importancia del circuito de la comunicación, justamente este teléfono de convivencia escolar, el 0800 222 1197, un número al cual todos tenemos acceso para contar lo que nos sucede. Fernanda, muchas gracias por la visita y seguramente será un tema que volveremos a tocar. Muchas gracias a ustedes. Fernanda Vilches con nosotros en esta edición de Bien Vivir. El bullying, una problemática habitual, una problemática que tiene que ver con el acoso entre pares, una problemática que tiene que ver con la violencia escolar, pero pensemos un poquito, la violencia comienza en la sociedad y todos somos parte de ella. No haces la tarea, no notas la cosa del pizarrón, ¿sabes qué? Lo resolvemos facilito. Le voy a decir a tus padres que vos no sos un chico para esta escuela. Es que si no le pone límites a su hijo, señora, yo no tengo la culpa. No. Con usted no me interesa hablar. Quiero hablar con la directora. Esa maestra es una inútil, que no sirve para nada. La escuela es un desastre. Hoy, Amalia dijo un montón de cosas. No me vengas a dar lecciones de moral y no me vengas a decir que soy una irrespetuosa. Roger that. Laughlin, Locke, get to your station. Stop picking targets. No puedo estar controlando lo que hace en la computadora, lo que ven en la tele. Este chico es un maleducado. Al final te estás criando un vago, ¿eh? No tenés cura. Las cosas te entran por un lado, te salen por el otro. No podés procesar una idea. ¿Te puedes quedar quieto? Con esto sabés qué hay que hacer. Pum, pum, pum. Chao, 3 tiros y listo. Eso. Reprimen. Si no se reprime, es un caos. Hay inseguridad y no se puede salir a la calle. Tener un arma. La sociedad quiere matar.
Aquí estamos, seguimos en esta edición de Bien Vivir, acompañándolos en vivo en esta fría tarde y llegando a cada rincón de nuestra provincia. Y justamente, como hace frío, dijimos vamos a ponerle un poco de ritmo a la tarde, vamos a ponerle un poco de sabor con salsa cubana y ritmos caribeños. Giancarla y equipo, buenas tardes y gracias por estar acá con nosotros. Salsa cubana y ritmos caribeños. Todos ritmos del Caribe justamente para entrar en calor. Tenemos cha-cha-cha, mambo, bachata, salsa, rueda de casino. Ahora son alumnos, es mi pareja. Vamos a bailar un poquito sueltos y después rueda de casino para que vean de qué se trata. ¿Qué es rueda de casino? La rueda de casino es un baile en pareja que se hace intercambiando. Ajá. Es muy divertido. Hay una persona que va diciendo la figura que hay que hacer y todos hacen al mismo tiempo sincronizada. ¿Hasta qué palmas cambiamos? Dice, no, cambio, dame, así va. Bueno, ya la vas a ver. Vamos a ir viendo, yo ahora lo agarro acá a Enrique y bailamos entre nosotros. Sí, lo que tiene de bueno este baile, a diferencia, hay muchos estilos de salsa, no sé si sabes al respecto, hay varios estilos. El estilo que nosotros hacemos es un estilo más bien para divertirse. Entonces no es tanto ni escenario, ni hay que tener un peso específico, ni una altura específica, ni una edad específica. Cualquiera lo puede hacer. Y contame un poquito, ¿hay mucha gente que Sí. se suma a estas clases? Sí, ahora empecé una clase en cultura de Trelew, y la verdad que fue un éxito. Fueron como 40 personas y bueno, empezó ahora la semana pasada. Y vos recién decías algo, que es algo que es divertido. Y entonces acá le sumamos un poco de actividad física, porque es algo que nos hace bien, totalmente. que ayuda a tonificar, a bajar un poco de peso, ¿por qué no? Sí. Y de paso pasamos un buen momento. Claro, y la gente lo hace sin darse cuenta. Está la gente del gimnasio y la gente del baile. La gente que le gusta bailar en el gimnasio se aburre, entonces necesita otra cosa. Y bueno, para la gente esa está este tipo de bailes, que la verdad que lo haces, te ejercitas, te sentís bien, liberás endorfinas, la verdad que... Salís renovado de la clase. Sí, totalmente. Es un viaje al Caribe virtual. Virtual, a través del baile, que no está nada mal. Claro. ¿Alguna condición o algún requisito para asistir a las clases? No, tener ganas, y yo creo que la buena predisposición hace todo. Obviamente, si alguien tiene algún problema físico que no puede, que le Lo impida, charla con vos, a ver claro, cuáles son las limitaciones para tal el cual, caso. pero por lo general es bastante amplio. Por eso no hay límites, en realidad depende cómo uno esté. ¿Se cómo uno necesita de se mucho siente. lugar para poder bailar? No. En una baldosita, como dice. Ya sabe, señora, con que corra un poquito la silla como para poder desplegarse un Sí, poco más. sí. Así que sintonicen bien el televisor, a subir el volumen porque comienza a sonar la música salsa cubana, ritmos caribeños. Yo acá al costadito trato de Dale, seguirlos. vamos a hacer una muestra de rueda de casino para que vean lo que es. Yo voy a hacer de hombre en este caso porque los otros alumnos no pudieron venir, así que vamos a hacer un poquito de rueda de casino, ¿sí? Todo suyo. Dale, vamos. Voy arriba. Dame volumen. Un carro del hombre. Voy adentro y arriba. Exhíbela. Dile que no. Enchufa. Sí, todo eso que estoy diciendo son los nombres. 71. ¡Dame! Sombrero. Aprendo los nombres de todos los pasos. Y la mujer la saca barata, porque la verdad que el que lleva es el hombre. Ah. Enchufe. Enchufe. Así que todo tiene su nombre para identificarlo y poder representarlo. Y todos lo hacen en el mismo momento sincronizados. 70.
¿Siempre es el hombre el que lleva? Sí, lamentablemente sí. Por eso hago de hombre. A mí me divierte mucho más, la verdad. A ver. Enchufe doble y voy para arriba. Conmigo sale a regalarte lo que a ti te gusta, lo que a ti te llena. Pa' que lo goces a tu manera. ¿Cuánto dura una clase, Giancarla? ¿Cuánto dura una clase? 1 hora y media. A puro Hora y baile. media. Buen ejercicio. Así que le mete. Agarre al vecino, señora, sáquelo a hacer el 70, el sombrero y el enchufe. ¡Pesa el micrófono! A ver, 2 de la mujer. ¡Dame! Dile que sí. ¿Esa Voy es para una letra de arriba. Arjona o no? Dile que sí, dime que no. Dile que no. ¡Saluda al vecino! Yo ya perdí la cuenta de cuántos pasos van haciendo. ¡Enchufa! ¡Chur! ¡Con sabor! ¡Mano para arriba! Yogur, boxeador. Ajá. Vamos, el equipo de Canal 7. Baila al ritmo. ¡Enchufe! ¡Vacilón! ¡Enchufa! ¡Saludos, vecino! Bueno, Dile la que sí. idea era ponerle Dile un que poco sí. de calor a este tiempo Voy tan para de arriba. invierno que se vino a la provincia. Voy adentro. Exhíbela. Exhíbela. Dame. Ay, ese me gusta, ese de para atrás. Ese me sale a todas. Ese es el que más me gusta. Pero ¿cuántos nombres dijeron? Y ahí, imagínate que hay establecidas unas cuantas figuras, ponele 100, 100. ponele 100 y después está la que cada profesor desarrolla creativamente. Así que imagínate que hay Bueno, una yo ya cantidad. tomé lista de varios, no me aprendí por supuesto ninguno, pero Igual ahora la voy a seguir mujer no tiene que practicando. aprender, tiene que dejarse llevar. Es difícil dejarse llevar, ¿o no? A las mujeres argentinas le cuesta muchísimo Porque la que dejarse está llevar. acostumbrada a llevar La y a que hacer lleva la los que pantalones da en la vueltita. casa argentina es la mujer. Lamento. Bueno, Así que contento cuesta acá en el mucho. equipo. Cuando yo que hago de hombre también me doy cuenta que les cuesta mucho entregarse, como digo, entréguense. Bueno, poco a poco lo logran, pero es terapéutico, realmente es terapéutico. Se divierten la gente mucho, ¿no? cambia. Y después Sí. dan la nota en las fiestas a las que van. Nosotros tenemos inclusive en las clases familias completas que van. Esposa, marido y sus hijos. Digamos, el ambiente es muy familiar, es súper aconsejable. Un momento de distensión para toda la familia. Exactamente. Y que lo podés compartir sin ningún problema. Por lo menos en este ámbito la gente va a divertirse, a pasarla bien, o sea, no está en pose o viene de levante, como hay algunos sectores que por ahí se prestan más para eso, pero en este ambiente por lo menos es mucho más relajado y está enfocado más al disfrute y al pasarla bien. Nos morimos de risa, la verdad que mientras hay figuras que crean los propios alumnos. Y también tendrán sus bloopers, porque supongo que algún tropezón en las clases hay, algunos habrá caído. De todo, y ese mira, tipo lo de que cosas. te puedes imaginar. La verdad que la pasamos muy bien. Es lo que, digamos, yo le doy la prioridad a esto y lo promuevo porque sé que hace bien al físico, a la mente, sociabiliza, no tiene nada negativo.
Y no es que es algo sacrificado, que no lo pueden, o sea, que te limitan, no cualquiera lo puede hacer, no. Esto no. Es ir a divertirse. Es ir a divertirse. Es algo totalmente distinto acá, pero imagínate que en Cuba lo hacen todos, desde los más chiquitos a los más ancianos. ¿Y van chicos chiquitos a las clases? Y siempre están Decían hijos que de van con las algunos, familias, sí. pero los más chiquitos, ¿qué edad tienen? Y 6 años. Ah, chiquitos. Sí, ¿Hay que pero son los elongar después de la clase? Sí, hay que elongar. Sí, porque uno piensa que no, que como está divirtiéndose, le parece que no está haciendo ejercicio, pero después se siente. Y además la profe nos reta después. Si no elongan, los reta. Sí, Y si no elongan, a la próxima clase no pueden ir porque están todos contracturados. Y, tal cual. Bueno, me encantó, chicos. Muchas gracias por haber venido. No, por ya favor, sabe toda gracias nuestra por audiencia. Salsa cubana, ritmos caribeños. Una linda propuesta. ¿Qué abren la semana que Bueno, les quería contar, aprovecho para contar, la semana que viene estamos abriendo el estudio de baile, La Clave, donde van a encontrar actividades relacionadas a las danzas de todo tipo. Ya tenemos lo que es salsa, bachata, árabe, tai chi, yoga, de todo. yoga. Es un espacio que estamos abriendo dedicado al arte y a lo que es la música, las danzas. Mucha suerte y que se llene. Bueno, ojalá. Bueno, Nos chicos, esperamos. muchas gracias por la visita. Bueno, muchas gracias. Gracias, Giancarla, y a todos los bailarines también. Muchísimas gracias. Giancarla Fratesi y todo el equipo con la salsa cubana, con los ritmos caribeños. Una actividad que nos hace bien al cuerpo y además nos entretiene y mucho. Una nueva pausa. ¿Nos recuperamos? Bueno, se recuperan ellos. Ya. Último bloque en esta edición de Bien Vivir, ya nos recuperamos del baile y aquí seguimos. Lo habíamos anticipado también al comienzo del programa. Vamos a hablar del RPG, seguramente han escuchado esta sigla. RPG significa Reeducación Postural Global y es una terapia manual que está aplicada por kinesiólogos y fisioterapeutas. RPG, Reeducación Postural Global, y vamos a conocer más detalles. Visitamos al especialista en kinesiología, Aldo Visconti. Mi nombre es Aldo Visconti, soy kinesiólogo, matrícula provincial 0273. RPG es un método de trabajo en kinesiología que es relativamente novedoso, por lo menos acá en Argentina. Es una terapia, digamos, para la kinesiología tradicional bastante distinta, aborda al paciente desde la individualidad y, digamos, basa la terapia en una evaluación personal muy minuciosa y bueno, da muy buenos resultados y la verdad que cada vez se conoce más, cada vez los médicos la indican más y yo personalmente como profesional la verdad que me enganché mucho porque veo que es muy efectiva. Es una terapia que en realidad no la ejecuta solamente el terapeuta. Es necesario la participación del paciente porque mucho tiene que ver el trabajo cognitivo, propioceptivo y bueno, es una terapia basada en la reeducación y en darle al paciente las armas, las herramientas para que se pueda dar cuenta de cuál es el problema, poder ayudar a solucionarlo. Y bueno, eso hace que por ahí los chicos muy chiquitos, por ejemplo, que no entienden una consigna o bueno, algún problema cognitivo, que sean pacientes que no lleguen a obedecer órdenes, digamos, ahí ya estaremos un poco por fuera de lo que es la técnica en sí. Cuando vos aprendés a evaluar y empezás a ver los puntos en común de los problemas posturales, los más comunes, por lo menos los más frecuentes, te das cuenta que el método de producción de los problemas posturales y la base de las terapias son
son muy similares, digamos, se repiten mucho. Básicamente hay dos tipos de pacientes en lo que a mi experiencia personal respecta. Unos, los pacientes que vienen por problemas morfológicos y otros los pacientes que vienen con dolor. El morfológico quizás sea, no sé, a la evaluación una giba dorsal, una cadera elevada, una escoliosis, digamos, problemas evidentes. Y bueno, y el otro tipo de pacientes es más relacionado al dolor, que puede ser por muchos motivos, pero digamos, esos son los dos motivos de consulta más frecuentes. Por ahí, hoy en día, una cosa lleva a la otra, ¿no? Porque con esto de que la gente se acostumbra a medicarse, a seguir con los dolores, a adoptar malas posturas y a fijarlas, hace que quizás un dolor se haga crónico, las compensaciones para evitar ese dolor se hagan crónicas y lo lleven a algo morfológico. Hay dos cuestiones. Una, las limitaciones físicas que produce las compensaciones, ¿no? Porque obviamente cuando uno adopta una mala posición hay algunos segmentos que se relajan y otros que se acortan. Y por otra parte, lo que es más proprioceptivo del paciente, bueno, que es comprender en qué posición están sus segmentos y poder mostrarle que en realidad estar alineado es otra cosa, porque el paciente cuando viene no siempre se da cuenta de que está en mala posición. Para él es normal estar en esa posición y hasta a veces es beneficioso porque en esa posición no siente dolor muchas veces. Digamos, la concepción del paciente de su posición corporal y de cómo tiene que mantenerse para no volver a la situación de dolor en la que estaba. En el próximo programa vamos a conocer más detalles de esta técnica del RPG, de la reeducación postural general. Recuerden que nos pueden seguir a través del Facebook y allí nos encanta recibir los comentarios, las sugerencias, que nos propongan temas que sean de interés para que tratemos y debatamos aquí en el programa. Nuestro Facebook es Bien Vivir TV y además allí vamos cargando cada programa para que ustedes lo vuelvan a ver, para que lo compartan con sus familias, con sus amigos, que le digan al vecino, miren el programa y demás cuestiones. Nos pueden escribir, dejar sugerencias, comentarios. Esa creo que es la conductora, ¿no? Muy bien, muy linda la ropa de Loma María. Y si nos quieren mandar mail, se lo pueden hacer a bienvivirtv@gmail.com. Queremos saber desde qué sector de la provincia nos sintonizan y como recién les decíamos, que nos dejen sus comentarios y sus sugerencias. Facebook Bien Vivir TV o bien por mail bienvivirtv@gmail.com. El agradecimiento a Shopping La Capital, que nos deja el living hermoso en cada programa, y muchas gracias a Patti de Loma María, que además hoy está cumpliendo años, así que Patti, un beso enorme, que me dan la ropa, la verdad muy pero muy lindo todo lo de cada jueves. A los amigos de Bianchi Bones, también cosas hermosas, y también el agradecimiento a Jerónimo, que deja lindo, volvió el flequillo de Maru. Muchas gracias por habernos acompañado. El próximo jueves nos reencontramos a la hora 18.